El día que la nave de batalla de la Tierra llegó al sistema Cenari, toda la galaxia contuvo el aliento. La Unión Galáctica siempre había despreciado a la humanidad. La veían como una especie menor, una raza insignificante del sistema Sol que apenas tenía un lugar en la mesa interestelar. Para ellos, los humanos eran útiles como mercenarios, obreros o comerciantes, pero no una potencia real. Mucho menos una amenaza. Eso cambió con la llegada del Vigimes. La nave de batalla no se parecía a nada que la galaxia hubiese visto antes. No era elegante como las naves de guerra de los Elb, ni tenía la arquitectura orgánica y fluida de los Sith. No. El Vigimes era brutal en su diseño, bordes afilados, placas gruesas y puntos de anclaje para armas sobresaliendo por todo su casco. Irradiaba poder, no gracia. Y no estaba sola. A sus flancos lo escoltaban dos naves más pequeñas, el Revenant y el Puño del Titán. Cada una más amenazante que cualquier nave de guerra que la Unión hubiera enfrentado. Habían llegado en respuesta a la masacre en Próxima Centauri. El colectivo Drat, una raza insectoide que gobernaba la mitad de la galaxia conocida, había cometido un error fatal. Destruyeron una colonia humana, creyendo que la Tierra se sometería, como tantas otras especies lo habían hecho antes. Los Drat pensaron que la humanidad suplicaría por misericordia. En su lugar, recibieron al Vigimes. Los diplomáticos de la Unión Galáctica entraron en pánico. Enviaron mensajes frenéticos a sus aliados, rogándoles que se prepararan para lo que se avecinaba. Los Drat, sin embargo, se burlaron. Para ellos, los humanos no eran más que plagas. Una molestia menor. Reunieron sus flotas, listos para aplastar lo que sea que la Tierra osara enviar. Entonces, el Vigimes abrió fuego. El primer disparo pulverizó la nave insignia de los Drat en un instante. Sus escudos, que habían resistido siglos de guerra contra especies menores, se desintegraron como papel ante la fuerza bruta de las armas humanas. La Unión observó con horror cómo la humanidad demostraba algo que nadie había creído posible: supremacía tecnológica real. Cañones de plasma atravesaban cascos. Proyectiles cinéticos del tamaño de autobuses atravesaban formaciones enemigas como si fueran de vidrio. Railguns lanzaban proyectiles a velocidades cercanas a la luz, desintegrando flotas enteras antes de que pudieran reaccionar. Los Drat gritaron por refuerzos. Enviaron cientos de naves de guerra para detener el asalto humano. No importó. La Tierra había sido subestimada durante siglos. Habían observado la galaxia, estudiado su tecnología y aprendido sus debilidades. Y cuando llegó el momento, no solo alcanzaron a las potencias mayores, las superaron. En un solo momento, brutal y aterrador. La Unión Galáctica entró en pánico. Si la humanidad podía hacer esto con los Drat, ¿qué podrían hacer con el resto de ellos? Entonces llegó la transmisión final del Vigimes. Un mensaje simple, emitido a todos los mundos de la Unión. La Tierra no olvida. La Tierra no perdona. Aléjense de nuestro camino. Y así, la galaxia se estremeció de miedo. Los restos de la flota Drat aún flotaban en el vacío, brasas incandescentes de naves destrozadas proyectando sombras fantasmales contra el fondo de las estrellas. La batalla había durado menos de una hora, pero su impacto se sentiría durante siglos. El Alto Consejo de la Unión Galáctica, una colección de las especies más poderosas del universo conocido, permanecía en un silencio atónito. En el centro de la Gran Cámara, se proyectaban las imágenes del ataque del Vigimes en una enorme pantalla holográfica. Nadie allí lo había anticipado. El embajador Yar de los Elbar, un diplomático alto de piel plateada cuya raza había dominado la política galáctica durante milenios, fue el primero en hablar. Nos equivocamos, admitió. Su habitual serenidad había sido reemplazada por una inquietud palpable. La humanidad no era lo que creíamos. El delegado Qatari, una criatura insectoide, chasqueó sus mandíbulas nerviosamente. Destruyeron todo un grupo de batalla. Los Drat tenían casi 100 naves de guerra, y los humanos, solo 3, añadió con incredulidad el gran mariscal Zorak de los Tales, de rasgos felinos tensos. Solo necesitaron 3. Un murmullo se extendió por la sala. Jamás se había tomado en serio a la humanidad como fuerza militar.
Sus flotas se consideraban obsoletas, débiles, apenas capaces de defenderse. Y sin embargo, ahí estaban, de pie sobre las ruinas de uno de los imperios más temidos de la galaxia. Pero no era solo su victoria lo que aterraba al Consejo. Era el modo en que habían peleado. Otras especies hacía mucho tiempo que habían abandonado las armas cinéticas, reemplazándolas por tecnologías basadas en energía. Los humanos, sin embargo, habían perfeccionado ambas. Sus naves disparaban proyectiles de metal hipercompactado a velocidades relativistas, atravesando escudos que deberían haber sido impenetrables. No desactivaban las naves enemigas. Las aniquilaban. Las reducían a escombros flotantes en segundos. No vinieron a negociar, susurró el representante Sith, su forma gelatinosa temblando ligeramente. No pidieron compensaciones. Ni siquiera emitieron una declaración formal de guerra. Vinieron por venganza, asintió Yar con gravedad. En ese momento, llegó una nueva transmisión. El alto mando de la Unión esperaba una exigencia. Tal vez una amenaza. Pero lo que recibieron fue una declaración fría y precisa. No buscaremos la guerra con la Unión. No expandiremos nuestras fronteras. Pero si alguno de ustedes se atreve a tocar otro mundo humano, haremos con sus flotas lo mismo que hicimos con los Drat. Siguió un silencio pesado. La señal se cortó. El mensaje era claro. Los humanos no estaban reclamando territorios. No exigían tributos. No buscaban aliados. Habían venido a dejar un punto bien claro. Y lo habían hecho con tal contundencia que, ahora, todos los gobiernos de la galaxia susurraban el mismo y aterrador pensamiento. ¿Y si los humanos decidieran que quieren más? El colectivo Drat estaba acabado. Su mundo natal, antaño un planeta fortaleza repleto de su especie, ahora yacía en un silencio inquietante. No porque la humanidad lo hubiera destruido. No. El Vigimes había dejado Drat Prime intacto. Pero el mensaje se había recibido. Alto y claro. Los pocos sobrevivientes Drat se rindieron antes de que la humanidad siquiera llegara a su sistema. Su consejo gobernante se dispersó, huyendo a los rincones más lejanos de la galaxia. Su ejército, símbolo de conquista y terror, no era más que restos flotando en el vacío. Las pocas naves que quedaban rehusaron luchar. Algunas incluso desertaron, ofreciéndose a otros imperios solo para evitar la ira de las fuerzas terrestres. Pero el miedo galáctico no se debía únicamente a la destrucción de los Drat, sino al modo en que los humanos lo habían hecho. Todas las especies conocían las historias, guerras que duraban décadas, flotas enfrentadas en batallas prolongadas, campañas enteras por pequeños fragmentos del espacio. Los humanos, en cambio, habían aniquilado un imperio en cuestión de horas. No habían peleado una guerra. Habían ejecutado una sentencia. Y ahora, cada gobernante, cada estratega, cada almirante se hacía la misma pregunta. ¿Qué más están ocultando los humanos? La Unión Galáctica se apresuró a comprender el verdadero alcance del poder militar de la Tierra. Revisaron informes de inteligencia, enviaron espías, sobornaron traidores e incluso rogaron a diplomáticos humanos por alguna pista. Pero no recibieron respuesta. Y eso era lo que más los aterraba. Porque los humanos ni siquiera habían movilizado toda su flota. El Vigimes y sus escoltas eran solo una fracción del poder terrestre. La flota real, nadie sabía dónde estaba, cuántas naves la componían, ni qué armamento ocultaban. Por primera vez en la historia, la galaxia no temía a un imperio que buscara conquistarla. Temían a un imperio que no tenía interés en conquistar, que solo actuaba cuando era provocado, y que, cuando lo hacía, no dejaba nada en pie. La Confederación Albari, una de las críticas más férreas de la humanidad, retiró discretamente sus patrullas de las fronteras humanas. Los Kari, que alguna vez habían esclavizado prisioneros de guerra humanos, abolieron de inmediato sus programas de trabajos forzados. Y los Sith, orgullosos de su neutralidad, se negaron a pronunciar palabra alguna sobre el asunto. Incluso el órgano gobernante de la Unión Galáctica, tan rápido normalmente para imponer sanciones y dictar el rumbo de la política interestelar, no hizo nada. Porque, en el fondo, todos sabían la verdad. Si la humanidad decidía ir a la guerra de verdad,
nada en la galaxia podría detenerlos. El silencio posterior a la demostración de poder humana se extendió por las estrellas. Ninguna especie se atrevió a provocarlos. Y por primera vez en la historia galáctica, una sola fuerza se volvió intocable. Incluso los imperios más curtidos por la guerra, aquellos que antes se reían de la idea de una supremacía humana, ahora susurraban con temor sobre el Vigimes. Pero mientras la galaxia se acobardaba, la humanidad no estaba ociosa. En lo profundo del sistema solar, el verdadero mando militar de la Tierra se reunió en una estación orbital clasificada, oculta tras la sombra de Júpiter. A diferencia de los consejos nerviosos de la Unión Galáctica, los hombres y mujeres sentados en la sala de guerra estaban inquietantemente calmados. Habían previsto este resultado. El almirante Jonathan Hayes, arquitecto de la doctrina de guerra moderna de la humanidad, se inclinó hacia adelante. Su voz, aunque serena, llevaba el peso de lo ocurrido. La Unión tiene miedo, dijo simplemente, sus ojos de acero recorriendo la sala. Ese era el objetivo. A su alrededor estaban las mentes responsables del dominio terrestre. Generales, estrategas, científicos. Ninguno celebraba. No había brindis. No había alardes de victoria. La humanidad había ganado una batalla. Pero su verdadera guerra apenas comenzaba. Una mujer de rasgos agudos y una tablilla de datos en mano carraspeó. Los Drat están acabados. Su economía colapsará en cuestión de meses. Hay informes de que facciones menores ya están disputándose los restos. Hayes asintió. Era de esperarse. En cuanto los Drat mostraran debilidad, los buitres de la galaxia caerían sobre ellos. Así funciona el poder aquí fuera. Otro oficial, un hombre joven de piel oscura y un ojo cibernético, habló a continuación. La Unión no ha tomado represalias, pero hemos interceptado transmisiones entre los Elvar y los Sith. Están ejecutando simulaciones, evaluando escenarios hipotéticos de guerra con la Tierra. Una sonrisa ladeada cruzó el rostro de Hayes. El oficial vaciló un segundo, luego exhaló. Ninguno de sus modelos les da la victoria. Una risita recorrió la sala, pero no era de diversión. Era la clase de risa compartida por soldados que conocen una verdad terrible. Hayes se recostó en su silla, entrelazando los dedos. Entonces, continuamos según lo planeado. La mujer frente a él entrecerró los ojos. ¿Cree que aún intentarán ponernos a prueba? Siempre lo hacen, respondió él, sin dudar. El miedo no dura para siempre. Eventualmente, alguien se sentirá valiente. Pensarán que tuvimos suerte contra los Drat. Que no tenemos los números para una guerra prolongada. Que pueden unirse contra nosotros. Su sonrisa desapareció. Su voz se volvió fría. Cierta. Y cuando lo hagan, les recordaremos por qué la galaxia debería tenernos miedo. La sala quedó en silencio. No había sed de sangre en sus rostros, ni crueldad en sus palabras. Pero había certeza. La galaxia había cometido el error de subestimar a la humanidad una vez. No tendrían una segunda oportunidad. Los días posteriores a la destrucción de la flota Drat provocaron ondas expansivas en toda la comunidad galáctica. Cada imperio importante, cada consejo de gobierno, cada caudillo de los sistemas conocidos quedó con el mismo pensamiento clavado en la mente. ¿Qué hemos hecho? Durante siglos, la humanidad había sido tratada como poco más que una nota al pie. Una especie confinada a su pequeño sector del espacio, peleando por recursos, apenas manteniéndose al día con las grandes potencias del universo. Sí, eran útiles. Contratados como mercenarios, comerciantes, exploradores. Pero nadie los había temido realmente. Hasta ahora. Y aún así, el miedo por sí solo no bastaría para mantener a raya a la galaxia para siempre. El almirante Jonathan Hayes lo sabía mejor que nadie. Sentado en el centro de comando de la Estación Negra, la instalación más secreta de la Tierra, observaba mientras decenas de informes de inteligencia desfilaban por su pantalla. La Unión Galáctica estaba conmocionada. Pero estar conmocionado no significaba estar vencido. Significaba que estaban pensando, que estaban planeando. Y, eventualmente, significaba que actuarían. La guerra contra los Drat no había sido una guerra. Había sido una ejecución.
Pero la próxima guerra, la que Hayes sabía que era inevitable, esa sería distinta. Señor, interrumpió una voz sus pensamientos. La comandante Elise Carter estaba de pie, firme, su expresión grave. Detectamos un aumento de movimientos de flota en nuestras fronteras. Hayes exhaló lentamente. ¿Qué facciones? La Confederación Albari y el dominio Sith están reforzando sus líneas defensivas. También hemos interceptado una transmisión general de la Unión. Carter tocó su tableta holográfica, y el mensaje apareció ante ellos. Una grabación granulada del alto canciller Orlan, una de las figuras políticas más poderosas de la galaxia. La voz del líder reptiliano era mesurada, pero cargada de tensión. Los eventos en Próxima Centauri nos han revelado una verdad aterradora. La humanidad posee armas que superan todo para lo que nos hemos preparado. Su flota, antaño despreciada como primitiva, es capaz de aniquilar a una escala sin precedentes. No podemos permitir que el miedo nos divida. Debemos mantenernos unidos. Debemos encontrar la forma de asegurarnos de que tal fuerza nunca vuelva a desatarse sobre la galaxia. Hayes soltó un resoplido desdeñoso. Se están uniendo contra nosotros. Carter asintió. Es solo cuestión de tiempo antes de que lo intenten. Tienen miedo, dijo Hayes. Pero el miedo alimenta la desesperación. No se quedarán de brazos cruzados. Intentarán descubrir nuestros secretos. Infiltrarse. Tal vez incluso lanzar un ataque preventivo. Estamos vigilando todos los posibles accesos, le aseguró Carter. Ninguna nave ha cruzado nuestros límites. Aún. Hayes se puso de pie y caminó hacia el enorme ventanal que mostraba la superficie tormentosa de Júpiter. La estación negra no era visible al ojo humano. Estaba oculta en lo profundo del cinturón de radiación del planeta, indetectable para cualquier tecnología conocida. Era el corazón palpitante de la maquinaria bélica humana. El lugar donde se desarrollaban sus proyectos más peligrosos en absoluto secreto. ¿Y nuestros movimientos?, preguntó sin girarse. Carter dudó un instante. El comando de flota mantiene al Vigimes en la estación Titán, esperando órdenes. Pero luego lo miró directamente. Señor, con todo respeto, la Unión no se mantendrá a la defensiva por mucho tiempo. Ya están construyendo alianzas. Si vienen por nosotros, lo harán unidos. Hayes se volvió lentamente hacia ella. Su expresión era ilegible. Entonces debemos asegurarnos de que nunca vengan por nosotros. Carter frunció el ceño. ¿Está sugiriendo un ataque preventivo? No, dijo Hayes, con firmeza. Todavía no. Pero tenemos que demostrarles que el miedo es la respuesta correcta. Que no hay victoria posible contra nosotros. Inspiró hondo. Nosotros no iniciamos guerras, Carter. Y luego, con la misma calma aterradora de siempre, añadió. Las terminamos antes de que empiecen. Carter no respondió de inmediato, pero el peso de sus palabras flotaba entre ellos. La galaxia estaba en vilo, esperando a ver si la humanidad daría otro paso. Y justo ahí era donde Hayes quería tenerlos. Inicie el protocolo de la flota fantasma, ordenó. Vamos a recordarle a la galaxia que no importa dónde se escondan, ni cuántas alianzas formen. Se volvió hacia la ventana, observando cómo rugían las tormentas jovianas bajo sus pies. La humanidad siempre está vigilando. El primer paso de la verdadera guerra de la Tierra había comenzado. Las estrellas ahora pertenecían a la humanidad. Pero no en el sentido en que la Unión Galáctica solía reclamar dominio, contratados y acuerdos comerciales. No, el dominio humano era mucho más aterrador. Silencioso, incontestable, una presencia que se cernía sobre todos los imperios. Invisible, pero innegable. Y el almirante Jonathan Hayes pensaba mantenerlo así. En lo profundo de la estación negra, oculta más allá de las tormentas de radiación de Júpiter, el centro de comando vibraba con una actividad controlada. Los oficiales trabajaban en silencio, enfocados, procesando informes de inteligencia, monitoreando movimientos de flotas y asegurándose de que el ojo vigilante de la humanidad nunca parpadeara. La comandante Elise Carter se acercó a Hayes con una expresión sombría. La Unión ha comenzado a movilizarse.
Nuestros drones de vigilancia han detectado ejercicios de flota a gran escala cerca del espacio Elbar. Hayes apenas reaccionó. ¿Cuántas naves? Al menos 300, respondió. Mayormente Elbar, pero hay naves Sith entre ellos. Están entrenando juntos, simulando enfrentamientos a gran escala. Vaciló un momento antes de añadir. Sus simulaciones se centran en cómo contrarrestar al Vigimes. Hayes exhaló lentamente. Predecible. Era inevitable. El miedo podía mantener a raya a un imperio durante un tiempo. Pero, eventualmente, la paranoia se imponía. La Unión sabía que no podía permitir que la humanidad existiera como una potencia incontrolada. Intentarían encontrar puntos débiles, desarrollar contramedidas, y cuando creyeran estar listos, atacarían. Justo como Hayes lo había previsto. ¿Alguna señal de que planeen avanzar pronto?, preguntó. Carter negó con la cabeza. Todavía no. Por ahora, solo se están preparando. Pero el hecho de que los Albari y los Sith trabajen juntos, eso no tiene precedentes. Significa que van en serio. Hayes observó el mapa galáctico suspendido frente a ellos. Marcadores rojos señalaban los movimientos conocidos de flotas. Ya podía ver las piezas moviéndose sobre el tablero. La Unión quería una guerra. Solo que aún no se daba cuenta de que ya la había perdido. Se giró hacia Carter. Activa el protocolo de la flota fantasma. Quiero incursiones silenciosas en sus sistemas. Sin ataques. Sin enfrentamientos. Solo vigilancia. Vamos a saberlo todo antes de que ellos hagan su primer movimiento. Entendido. Ordenaré el despliegue inmediato de las naves furtivas, respondió Carter. Y lleva al Vigimes a la línea de defensa de Kepler, añadió Hayes. Nada de confrontaciones directas. Pero quiero que lo vean. Que sepan que está ahí, esperando. Carter esbozó una leve sonrisa. ¿Quiere que duden? Quiero que entiendan, corrigió Hayes. Antes de siquiera considerar la guerra, deben sentir el peso de lo que están pensando hacer. Se inclinó hacia ella, su voz baja pero firme. Porque cuando contraataquemos, no será una guerra. Sus ojos, fríos como el vacío, se clavaron en los de Carter. Será una extinción. En el corazón de la Confederación Elari, el alto canciller Orlan estaba sentado en su cámara privada, observando los últimos informes de inteligencia con creciente inquietud. Las imágenes mostraban una nave solitaria. Un buque de guerra humano, flotando a lo largo de la frontera del espacio de la Unión. El Vigimes. No se había movido. No había disparado. Pero estaba ahí, como un depredador observando a su presa. Orlan se volvió hacia sus asesores militares. Díganme, dijo con cautela. ¿Tenemos algo que pueda hacerle frente a esa nave? Silencio. Los oficiales intercambiaron miradas nerviosas. Ninguno quería ser el primero en hablar. Finalmente, un almirante se aclaró la garganta. No, admitió. No lo tenemos. Orlan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había esperado otra respuesta. Había esperado, en vano. Porque no importaba cuánto entrenaran, cuántas naves construyeran, la verdad era ineludible. La humanidad ya estaba en guerra con ellos. La Unión simplemente aún no lo sabía. En el momento en que el Vigimes apareció en la línea de defensa de Kepler, la Unión Galáctica se paralizó. Los mensajes inundaron los canales encriptados. Altos funcionarios susurraban en cámaras oscuras, y los analistas militares se apresuraban a descifrar lo que significaba aquella presencia. La nave de guerra no había cruzado el espacio de la Unión. No había disparado. Simplemente existía. Y eso bastaba para llevar a la galaxia al borde del pánico. En el Alto Consejo Albari, el canciller Orlan permanecía de pie ante una proyección holográfica, con los ojos fijos en la gigantesca nave flotando en el vacío. Incluso desde millones de kilómetros de distancia, su presencia era sofocante. Un ayudante se acercó, la voz temblorosa. Señor, nuestras fuerzas están en máxima alerta. Hemos posicionado 3 flotas en la frontera del sector. ¿Pero qué? Interrumpió Orlan. El ayudante tragó saliva. No tenemos idea de lo que hay dentro de esa nave.
Ni siquiera conocemos el verdadero alcance de la tecnología humana. Y ese era el verdadero problema, ¿no? La humanidad solo había mostrado lo que quería que la galaxia viera. Habían desatado el Vigimes contra los Drat. Sí, pero ¿y si eso había sido solo una distracción? ¿Y si sus armas reales, sus verdaderas naves de guerra, estaban ocultas en algún rincón desconocido del espacio, esperando el momento exacto para atacar? Orlan se volvió hacia sus asesores militares. Díganme que tenemos algo. Alguna contramedida. Un estratega Sith chasqueó sus mandíbulas con inquietud. Hemos ejecutado simulaciones de combate contra el Vigimes. Todos los escenarios terminan en una pérdida catastrófica. La sala cayó en un silencio sepulcral. Orlan apretó los puños. Había estado preparado para una guerra. Sí, pero no para este tipo de guerra. No para una donde su gente estuviera superada desde antes del primer disparo. No podemos permitirnos quedar paralizados por el miedo, dijo al fin. Los humanos tienen poder. Sí, pero no nos gobiernan. Si creen que pueden intimidar a la Unión para que se rinda, están equivocados. Un general Albari dio un paso al frente. ¿Propone un ataque, canciller? Orlan dudó. Esa era la verdadera pregunta. ¿No? ¿Atacar primero o esperar lo inevitable? Ambas decisiones cargaban su propia sentencia de muerte. No, dijo finalmente. Aún no. Pero nos prepararemos. A bordo del Vigimes. Vienen. La comandante Elise Carter colocó un datapad sobre la mesa de mando, mostrando el último movimiento de fuerzas de la Unión. Una flota de casi 200 naves de guerra se dirigía hacia la línea de defensa de Kepler. El almirante Hayes estudió los datos en silencio. No atacarán, dijo finalmente. Aún no. Esto es una prueba. Carter asintió. Quieren ver si retrocederemos. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Hayes. Entonces, enseñémosles qué pasa cuando se pone a prueba a la humanidad. Se volvió hacia sus oficiales. Desplieguen el proyecto Revenant. Que vean lo que realmente deben temer. Los ojos de Carter se agrandaron ligeramente. ¿Estás seguro? Aún no lo hemos revelado. La voz de Hayes era firme, serena. Es hora de que la Unión aprenda que el Vigimes no es lo peor que hemos construido. Horas más tarde, en la línea de defensa de Kepler, la flota de la Unión llegó en formación. Armas cargadas, pero no activadas. Una demostración clara de fuerza. Y entonces, lo vieron. Una nueva nave. Más grande que cualquier cosa conocida en la galaxia. Un monstruo de obsidiana flotando en el vacío. Su casco absorbía la luz como un agujero negro. Hacía que el Vigimes pareciera pequeño a su lado. No existían registros de su creación. Ningún informe de inteligencia había mencionado su existencia. Nunca antes se la había visto. La flota de la Unión, a pesar de su número, vaciló. Y entonces, la nave habló. Están de pie al borde de su propia destrucción. El mensaje resonó por todos los canales. Frío. Sin emoción. La flota de la Unión, antaño tan confiada en su muestra de poder, se quedó inmóvil, frente al abismo del desconocido. Y por primera vez, comprendieron la verdad. La humanidad nunca necesitó pelear con ellos. Porque la humanidad ya había ganado. El vacío del espacio jamás había parecido tan opresivo. La flota de la Unión, reunida como una orgullosa muestra de fuerza, ahora flotaba en un silencio inquietante ante la monstruosa nave que había aparecido frente a ellos. No había registros. No había advertencias. Nadie había informado de su existencia. Era nueva. Y había sido revelada por los humanos justo en ese momento. La nave no mostraba nombre en su casco. No tenía insignias visibles. Ni siquiera emitía señales de energía. Y, aún así, su sola presencia aplastaba. Están de pie al borde de su propia destrucción. La voz era sintética, casi sin vida. Y, sin embargo, su peso se clavaba como una daga en la mente de cada oficial de la Unión que la escuchaba. El mensaje había sido recibido. A bordo de la nave de comando de la Unión, la Vigilancia Eterna, el almirante Bra, de la Confederación Albari, tragó saliva. Sus dedos flotaban sobre el panel de control,
pero dudaba. Había sido soldado durante décadas. Había combatido en guerras contra enemigos despiadados. Pero en ese momento, se sentía como un insecto frente a las fauces de un depredador. «¿Órdenes, almirante?», preguntó una de sus oficiales, su voz apenas un susurro. La mente de Bra giraba. ¿Qué era esa cosa frente a ellos? ¿Otra superarma? ¿Un destructor de planetas? El Vigimes ya había sido aterrador. Pero esto era algo completamente distinto. Y la humanidad nunca lo había mencionado. Lo habían mantenido oculto hasta ahora. Bra se aclaró la garganta, forzándose a recuperar la compostura. «Abran un canal». Un breve tono confirmó la conexión. «Habla el almirante Bra, de la Unión Galáctica. Identifíquese». Silencio. Entonces, la voz volvió, tan fría y mecánica como antes. «Tu nombre es irrelevante. Tu rango no significa nada. Tu flota es insuficiente». La sangre de Bra se congeló. Eso no era una negociación. Ni siquiera una amenaza. Era un veredicto. Y no iba dirigido solo a él. Era un mensaje para todos los miembros de la Unión. Su instinto le gritaba que debía retirarse. Llevarse su flota. Huir. Pero sabía lo que eso significaría. Si se echaban atrás ahora, la Unión perdería toda credibilidad. La humanidad ya había demostrado un poder inimaginable. Pero el momento en que la Unión admitiera la derrota, se convertirían en simples vasallos bajo la sombra de la Tierra. No tenía elección. «Mantengan la posición», ordenó Bra. «No estamos aquí para iniciar una guerra». Otro instante de silencio. Entonces, la voz volvió. «Entonces deberían irse». No fue una amenaza. No se acompañó de armas cargándose, ni de movimientos hostiles. Fue una afirmación. Un hecho. Un límite claro y absoluto. Y aún así, el mensaje era tan contundente como una flota entera de guerra. Bra apretó los puños. Quería responder con desafío. Quería exigir respuestas. Demostrar que la Unión no sería intimidada. Pero los sensores decían otra cosa. No había signos de vida en aquella nave. Ninguna firma térmica. Ninguna lectura biológica. Esa nave no estaba tripulada. Lo que significaba que era otra cosa. Y las implicaciones de esa revelación lo sacudieron hasta el fondo. Sus oficiales lo miraban, esperando instrucciones. El aire estaba cargado de tensión. Podía avanzar. Podía exigir negociaciones. Incluso ordenar un disparo de prueba para evaluar sus defensas. Pero, en el fondo, ya sabía cómo terminaría eso. Respiró hondo. «Nos retiramos». Una oleada de incredulidad recorrió la sala de mando. Pero nadie protestó. Nadie quería quedarse ahí. La flota ajustó su curso. Una por una, las naves viraron. Se alejaron de la línea de defensa de Kepler. Se retiraron sin decir una palabra más. A bordo de la nave humana sin nombre, el almirante Jonathan Hayes observaba desde la pantalla cómo las fuerzas de la Unión desaparecían del mapa. Se permitió una ligera sonrisa de satisfacción. «Fase 1, completada», dijo. «Tomaron el anzuelo», informó la comandante Carter. «Nunca iban a luchar», respondió Hayes, cruzándose de brazos. «Pero ahora lo saben. Ahora entienden que el Vigimes no era nuestra arma más poderosa». Carter asintió lentamente. «¿Y ahora qué hacemos?». Hayes volvió la vista al ventanal, donde las estrellas se extendían hasta el infinito. «Ahora, dejamos que se den cuenta de que ya han perdido». Dentro del Consejo de Guerra de la Unión, en Cersis Prime, la atmósfera era sofocante. El alto canciller Orlan estaba sentado en la cabecera de la cámara, su expresión impenetrable mientras las imágenes transmitidas por la flota de Bra se proyectaban en el centro de la sala. La nave humana nunca había disparado. Y, aún así, la Unión se había retirado. «Ni siquiera nos enfrentaron», susurró uno de los consejeros. «No necesitaban hacerlo», respondió otro. Orlan exhaló con fuerza. «Nos están mostrando la punta de la hoja. Asegurándose de que la veamos, antes de decidir usarla». La Unión estaba en una encrucijada. Podían intentar diplomacia, sí, pero, ¿con qué poder de negociación?
Podían tratar de reunir fuerzas. Pero, ¿cómo se prepara una guerra contra un enemigo que ya ha ganado antes del primer disparo? Orlan apretó la mandíbula. No se rendiría. No permitiría que la humanidad dominara la galaxia sin resistencia. Pero cada instinto de su cuerpo le decía la misma verdad. El destino de la Unión ya no estaba en sus manos. Estaba en las de ellos. La Unión Galáctica había existido durante más de 1000 años. Había resistido guerras, colapsos económicos, rebeliones y amenazas externas. Se había doblado, pero jamás quebrado. Hasta ahora, la humanidad había hecho algo que ningún imperio, ningún caudillo, ninguna especie había logrado jamás. Habían destrozado la voluntad de la Unión, sin disparar una segunda vez. A través de la galaxia, el miedo echó raíces en cada potencia mayor. Los Alvari, orgullosos e inquebrantables, comenzaron a retirar sus flotas de las regiones disputadas, reacios a provocar más a la humanidad. El dominio Sith, conocido por su expansión despiadada, detuvo de golpe sus campañas militares. Sus caudillos ya no sabían si los humanos los estaban observando desde las sombras. Las rutas comerciales colapsaron. Los diplomáticos se apresuraron a salvar alianzas que ya se desmoronaban. Los susurros de rendición se esparcieron por los altos consejos. Y, en los rincones más oscuros del espacio, algunos incluso plantearon lo impensable: que la Unión debía someterse a la Tierra, antes de que fuera demasiado tarde. Entonces, llegó el mensaje final. No fue enviado por canales diplomáticos oficiales. No lo entregó un embajador, ni viajó a través de un relé subespacial. Simplemente apareció. En cada sistema de comunicación planetaria. En cada consola militar. En la terminal privada de cada líder. La guerra terminó antes de comenzar. Ustedes simplemente no lo sabían. La Tierra no busca conquista. No necesitamos guerra. Pero si alguna vez levantan una mano contra nosotros otra vez, no quedará nada de ustedes. Los líderes de la Unión, ya tambaleándose bajo el peso de su propio miedo, entendieron lo que debían hacer. Uno por uno, los grandes imperios de la galaxia rescindieron discretamente sus planes de guerra. Las flotas defensivas fueron llamadas de vuelta. Los enfrentamientos en las fronteras humanas cesaron. Y la otrora orgullosa Unión Galáctica, una alianza que había gobernado por milenios, quedó reducida a poco más que un conjunto de estados obedientes y fragmentados. No se firmó ningún tratado. No se emitió una rendición formal. Pero el mensaje era claro. La humanidad no gobernaba la galaxia mediante la fuerza. La gobernaba mediante la certeza. La certeza de que, si la Unión osaba desafiarla otra vez, sería su último error. Desde el puente del Vigimes, el almirante Jonathan Hayes observó cómo se retiraban las últimas flotas de la Unión desde el espacio en disputa. Se permitió un raro momento de satisfacción. Porque esta guerra nunca había sido por territorio, ni por conquista. Había sido para establecer un precedente. La humanidad había sido subestimada durante demasiado tiempo. Esa era, había terminado. Se volvió hacia la comandante Liz Carter. Está hecho. Carter asintió, exhalando profundamente. ¿Y ahora qué pasa? Hayes sonrió con calma. Ahora observamos y esperamos. Porque siempre habrá alguien que olvide la lección que la humanidad le enseñó a la galaxia hoy. Y cuando lo hagan, la Tierra estará ahí para recordárselo. La galaxia respiraba en silencio. No de paz, sino de contención. De tensión. Porque todos sabían que la humanidad seguía ahí. Y lo peor era que nadie sabía cuánto sabían los humanos. Ni hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Las guerras entre imperios, las antiguas rivalidades por rutas comerciales, las ambiciones expansionistas, todo quedó congelado. Nadie quería ser el siguiente ejemplo. La Estación Negra, oculta tras las tormentas radiactivas de Júpiter, operaba como siempre, con precisión absoluta, en silencio, sin necesidad de alarmas ni estridencias. Y era allí donde se definía el destino de la galaxia. Señor, dijo la comandante Carter, entrando con paso firme al centro de mando. Han comenzado nuevas maniobras en los sistemas periféricos. El almirante Hayes no apartó la vista del mapa estelar proyectado.
¿De quién? Las antiguas facciones Drat. Al parecer, algunos remanentes están intentando reagruparse. Pero no tienen fuerza real, hizo una pausa. También detectamos tráfico de armamento en las rutas del cónclave Cari. Están intentando rearmarse, discretamente. No hay nada discreto en sus movimientos, respondió Hayes con calma. Ya los estamos observando. Carter asintió. Había aprendido que en este juego, el verdadero poder no estaba en el fuego, sino en quien sabía cuándo encenderlo. ¿Desea que intervengamos? Hayes se tomó un segundo antes de responder. Aún no. No mientras permanezcan en sus sombras. Pero si cruzan una línea, miró a Carter de reojo. Ya sabes lo que toca hacer. Ella lo sabía. Toda la galaxia lo sabía. La humanidad no iniciaba guerras. No reclamaba territorios. No imponía gobiernos. La humanidad esperaba. Observaba. Y cuando era provocada, respondía con total aniquilación. Años después, en un rincón olvidado del espacio interestelar, un nuevo consejo se formaba. Pequeños líderes de mundos que antes habían servido a la Unión, ahora libres, o eso creían. Uno de ellos, joven y ambicioso, golpeó la mesa. No podemos seguir viviendo con miedo a los humanos. Tenemos que actuar. El silencio se apoderó del salón. Hasta que una anciana diplomática alzó la voz. ¿Tú crees que estás vivo por azar? Le dijo. Estás vivo porque no los has provocado. El joven rió. ¿Y qué? ¿Seguiremos escondidos para siempre? ¿Creyendo en cuentos de miedo? No son cuentos, susurró otro consejero, mirando con horror. Yo estuve ahí, vi al Vigimes flotar sobre la línea de Kepler. Y luego, otra nave. Una que no tenía nombre, ni alma. Y aún así, se quedó en silencio. Las palabras no bastaban para describir lo que había sentido. Porque algunos en la galaxia aún lo recordaban. No las explosiones, no las bajas, sino el momento en que comprendieron, con toda claridad, que ya habían perdido antes siquiera de empezar. En los confines del sistema solar, más allá del alcance de cualquier civilización, una flota entera permanecía inmóvil, oculta en el manto del espacio profundo. Miles de naves. Algunas enormes, otras casi invisibles. Ninguna detectada. Ninguna registrada. La verdadera fuerza de la Tierra. Durmiente. Silenciosa. Pero preparada. Siempre. Y al frente de todo ello, en lo más profundo de la estación negra, Hayes observaba los reportes. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Porque en ese silencio, la galaxia entera temblaba.